Esta mañana de viernes recuperamos y leímos el comunicado que emitieron varias organizaciones empresariales, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canaco Ciudad de México, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Coparmex, la Confederación Patronal de República Mexicana, Coparmex, con cuyo presidente hablaremos esta mañana porque nos importa conocer más detalle de lo que ya hace un momento leíamos, que es este comunicado que está asumiendo una postura crítica sobre la intención o acerca de la intención de entregar viviendas a ocupantes irregulares a precios subsidiados, y están exigiendo que se priorice la legalidad y se resguarden los recursos de los derechohabientes. Dicen estas organizaciones que el Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar los derechos de propiedad, y promover un programa que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley implicaría, dicen los firmantes, normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda. Esto es esencialmente lo que están planteando. José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, gracias por tomar la comunicación para hablar del tema. Buenos días. Buen día, Carmen, buen día a todo tu auditorio y gracias por la oportunidad. Pues al contrario, queremos conocer más detalle porque lo que estamos viendo es la propuesta o la decisión, en todo caso, del director del Infonavit, que anunció lo que anunció en presencia de la presidenta de la República, quien ha dicho también que la propiedad privada está resguardada, creo que fue la palabra, que está en la Constitución. Pero a ver, aquí estamos frente a una circunstancia que involucra varias cosas, José. Una, la enorme y gigantesca irregularidad de miles de casas del Infonavit. Ese es el punto de origen, ¿cierto? Y la crítica que hacen ustedes a esta salida que está pretendiendo la autoridad. Cuéntame, José, ¿qué están pensando? Sí, Carmen, mira, yo te diría que hay un antecedente, y el antecedente es diciembre del año pasado, cuando, sin consultar con el sector empresarial ni los sindicatos que representan a los trabajadores en el Infonavit, que somos los trabajadores, los empresarios y el gobierno, el tripartismo que existía paritario antes de la aprobación en diciembre pasado. Recuerda que defendimos esta aprobación de la ley que rompía con este tripartismo paritario igualitario en el Infonavit, y creemos que estas son las consecuencias, Carmen, de haber aprobado esta ley que defendimos juntos, no sé si recuerdas, histórico, sindicatos y empresarios, tuvimos una rueda de prensa, fuimos al Congreso, fuimos a Gobernación, fuimos al Senado, fuimos atendidos, pero no fuimos escuchados. Y estas son las consecuencias de haber aprobado esta ley que no fortalece al Infonavit, y que nosotros lo que queríamos defendiendo al Infonavit era un Infonavit para 50 años más, un Infonavit que tiene 53 años, cumple este año, y que en el cual el gobierno no ha puesto un solo peso, Carmen. Son aportaciones con enorme esfuerzo de los micro, pequeños, medianos y también grandes, pero sobre todo micros y pequeños empresarios con un enorme esfuerzo producto del trabajo de los trabajadores. Lo primero que hay que decir es que es patrimonio las casas, los 2.4 billones de pesos que están en el Infonavit. Ese es patrimonio de trabajadores derechohabientes, Carmen. Y eso preocupa. Mira, te doy un dato. En la Secretaría del Bienestar censó un universo de 843,000 casas que hay, censó 168,000 viviendas hasta el momento. 168,000 viviendas que están ocupadas de forma irregular. Y estas, el 87% están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el instituto ni con los legítimos propietarios. Es decir, es un contrasentido que este 86% en estas 168,000 viviendas, ¿cómo les vas a otorgar créditos, financiamiento? No son trabajadores derechohabientes. El Infonavit no está facultado legalmente para otorgar créditos, descuentos, financiamiento a quien no es trabajador derechohabiente, Carmen. José,
Sí, entendemos perfectamente el asunto, pero déjame preguntar. ¿Y esas miles de personas que se metieron en esas casas que no son suyas, miles de personas que están ocupando miles de casas del Infonavit, lo hicieron porque esas casas quedaron abandonadas, ¿cierto? Es correcto. Y la pregunta es, ¿por qué hay miles de casas que fueron abandonadas y luego ocupadas por miles de personas que no son sus propietarios? Sí, yo conscientes de que hay un origen, de que muchas de estas casas, de estos fraccionamientos, se hicieron muy alejados de los centros de trabajo. Y también de una falta de una política también de cobro, porque el Infonavit no solamente, Carmen, es una institución financiera, es una institución que no es pública, es una institución que tiene activos financieros invertidos en instrumentos financieros y que dan rendimientos financieros a los trabajadores. Y otra parte está también en estos créditos que se otorgan a los trabajadores derechohabientes. Por eso es importante, fíjate, te doy otro dato. Consideramos que es importante una política de cobro fundamental en una cartera vencida que tiene el Infonavit, que no la tenía. El Infonavit enfrenta una crisis de gestión desde el 2005, Carmen. El índice de morosidad se disparó de 7.8 en el 2018 a más del 18% en 2024. Y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia en este momento asciende al 32%. ¿Qué quiere decir esto? 1 de cada 3 financiamientos otorgados presenta un incumplimiento de pago. Creo que ahí es más importante una política flexible para regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, que se impulse una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro del financiero del instituto, como es pues avalar estas ocupaciones ilegales, Carmen. Dado que el Infonavit es tripartito, aunque con la ley del Infonavit se descuadró esto, pero al final de cuentas es una institución en donde están trabajadores, empresas y patrones y gobierno que dirige al final de cuentas. Esto que está anunciando el director del Infonavit, ¿no fue consultado por la institución con los empresarios y con la representación de los trabajadores? No, Carmen, por eso rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie esta toma ilegal de viviendas, y exigimos también que en especial hay una asamblea del Infonavit, que esto, quienes participamos en la asamblea del Infonavit, se analice primero antes de anunciar una campaña de este tipo. Y creo que es importante una asamblea del Infonavit en un tripartismo donde están los trabajadores representados por los sindicatos, los empresarios y el gobierno. Pues detengamos cualquier intento de legalizar ocupaciones al margen de la ley, Carmen. En la propuesta que ahora se conoce públicamente porque la explicó el director del Infonavit, Romero Oropeza, ¿qué ocurriría si todo esto continúa así? ¿Qué ocurriría con el dinero que se obtenga en dado caso que en esta decisión que está siendo controvertida por ustedes sucede? ¿Qué pasaría con el dinero obtenido? Pues de entrada es ilegal, si se sucede, Carmen, es ilegal. Y se obtendría se obtendría por parte del Infonavit, porque es la dirección del Infonavit, si esto llega a ocurrir así, el dinero que se obtenga, tú dices, ¿sería dinero ilegal? Pues es dinero no producto de trabajadores derechohabientes. Es decir, es en contra del mismo instituto. Es una contradicción. El instituto maneja recursos de trabajadores derechohabientes que son producto de las aportaciones de los empresarios, fruto del trabajo. Estos cobros, estos financiamientos, estos créditos, esta legalización de ocupación, pues son recursos, ahí lo tienes, Carmen, 87% están habitadas por personas que no tienen ningún vínculo. No sé cómo le haría el instituto, no tengo idea en verdad de cómo legalizar estos recursos que no son de trabajadores derechohabientes, y cómo el instituto, que no tiene la facultad legal de otorgar un crédito, de otorgar una propiedad que hay un dueño, Carmen. Esto es lo
creo que lo más irresponsable. Ahí, en la ocupación, esa casa, aunque esté abandonada, tiene un dueño, fue producto de un crédito otorgado al Infonavit a un trabajador derechohabiente, Carmen. José Sierra Álvarez, como presidente de Coparmex, te pregunto si ustedes como Coparmex y las demás organizaciones que firman este pronunciamiento están pensando hacer algo, además de decir lo que están pensando hacer algo más. Sí, claro, yo te diría que somos 3 confederaciones las que participamos en el Infonavit. Está Concanaco, está Concamín y está Coparmex. Y los sindicatos, yo te diría que junto con los sindicatos Concamín, Coparmex, vamos, por supuesto, en este sentido, a exigir el tema de que no se certifique, no se legalice la ocupación sin escrituración fuera de la ley. Creo que esto es importante. Carmen, México necesita instituciones fuertes que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia, y esto viene a minar algo que nos ha preocupado y que nos viene preocupando en el sector empresarial, Carmen, que es la falta de certeza jurídica. La inversión, el inversionista nacional y extranjero, el que quiere venir a nuestro país, el que arriesga y el que genera empleos ya en nuestro país, quiere certeza jurídica, quiere reglas claras que no cambien de la noche a la mañana por intereses de unos y de otros. Y creo que ante tanta incertidumbre, lo que requiere nuestro país, lo que requiere México es certidumbre, y eso también atenta a la certidumbre jurídica, Carmen. Sí, entiendo perfectamente el tema. Déjame ponerte la ecuación de esta manera. Digo, no te toca a ti resolverlo, pero estamos frente a un asunto bastante complejo porque estamos hablando de miles de personas que están ocupando casas que no son suyas y el gobierno dice, no los vamos a sacar. Es que también imaginemos la escena distinta. ¿Podrían sacar a esas personas? ¿Habría mecanismos? ¿Qué debería hacerse al final con una realidad que está ahí, más allá de la explicación que claramente nos da sobre la postura empresarial del tema? Pero estamos frente a un fenómeno de estas características. Miles de personas que por las razones que sean ocupan esas casas que no son suyas porque estaban deshabitadas, porque estaban abandonadas. Básicamente esa es la razón. ¿Qué debería hacerse? Sensatamente, de manera práctica, sensata y también legal, pero todo junto. Pues mira, yo sí creo que es importante este censo que va a arrojar los datos, pero que hay instituciones que tienen el objetivo de atender a la población no afiliada y corresponden a otras instancias, no al Infonavit. Ahí está SEDATU o la CONAVI, pero no el Infonavit, Carmen. Creo que esto es importante. Y se pueden hacer convenios, me parece, a partir de este censo, que solo son 168,000, de un universo de 843,000 viviendas. Creo que si queremos atender a esta población... Lo que pasa es que es ahí porque hasta ahí van censados. No sabemos qué pasa con el resto de los 700,000. No es porque 700,000 estén bien, sino que no están censadas. Es correcto, totalmente de acuerdo. Y esto pues ha tenido una inversión de 700 millones de pesos, sí. Efectivamente. Falta, pero creemos que ahí están, Carmen. SEDATU y CONAVI son las instituciones que pueden atender a esta población no afiliada y que pueden dar estos créditos. Creo que por ahí tiene que ir, pero no el Infonavit, ¿no? No el Infonavit, que es una institución tripartita, trabajadores, empresa y el gobierno que participa. ¿Cuál es el papel del gobierno en el Infonavit? Pues es una parte del tripartismo paritario y él lo ha sido en 53 años, Carmen, y hasta diciembre del año pasado pues no era perfecto, por supuesto, como toda institución, y creemos que era perfectible. Y lo que nosotros buscábamos junto con los sindicatos era precisamente fortalecer, transparentar y darles más dientes, porque nosotros en los 6 irreductibles, Carmen, una de las cosas que queríamos es que no solamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participara, sino también la Comisión Nacional Bancaria, por ser una institución financiera, sino también que le diéramos más dientes a la Auditoría Superior de la Federación, para que cualquier tipo de corrupción se denunciara y se llegara hasta las últimas consecuencias, Carmen.
La defensa del Infonavit no fue para proteger a ninguna persona, a ninguna empresa en un acto de corrupción. Creo que esto es importante. Los llamados seis irreductibles que los escucharon, dices, pero no pasó nada para efectos prácticos porque la ley del Infonavit se aprobó como se decidió aprobar. Es correcto, y además si analizas los 6 irreductibles eran fortalecer al Infonavit, poner el foco en la empresa constructora, Carmen, que es muy importante, la transparencia y la rendición de cuentas. Primero, la constitución legal de esa empresa constructora, esta empresa filial, Uh-huh. Y lo más importante es, ya constituyendo la empresa filial, que quienes participamos tenemos que poner el foco ahí, es importante saber esta empresa filial qué casas va a construir, dónde va a invertir, qué terrenos va a construir, a qué precios, con qué tasas de créditos. Creo que esto es muy importante, Carmen. Y en ese sentido iban los 6 irreductibles. Pues ahí está, y pues dices que una vez que no se consideró para aprobar la ley que se aprobó el año pasado, pues entonces esta ley dio paso a cosas como esta, que es lo que estás diciendo. Es correcto. Esto estamos viendo las consecuencias de haber pues aprobado esta ley en el Senado, y bueno, creemos que quienes estamos participando, que es las confederaciones que representan a los empresarios y los trabajadores, en la asamblea y en los consejos, pues es muy importante el salvaguardar el patrimonio de los trabajadores derechohabientes, porque si tenemos una cartera crediticia vencida al 32%, pues imagínate el deterioro de esos ahorros de los trabajadores derechohabientes se ha visto mermado. Pues ahí está, José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación y sigamos hablando, si te parece. Claro que sí, Carmen. Muy buen día y gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti por estar en el programa esta mañana con este tema.